Ana Francis, están en fase uno de contingencia ambiental en la Ciudad de México y se mantiene fase uno contingencia ambiental. ¿Cómo va Morena con sus listas? ¿Está en contingencia política y en qué fase? ¿O cómo lo ves, Ana Francis? Ay, Diosito, creo que sí hay una cierta contingencia, es decir, mmm, pues hay mucho movimiento, mucha convulsión, hay mucha militancia bien enojada, hay mucha convulsión en ciertos grupos, me parece que hay cosas que no se procesaron bien, hay demasiada gente que se queja, digamos, de los modos, ¿no? Ahora sí que una buena amiga salió del closet ya después de añísimos, dejándole una cartita a su mamá abajo del teléfono, ¿no? Y entonces su mamá, después de leer la carta, como 4 días después que se dio cuenta, le habló, le dijo, no son modos. Entonces, más o menos así me dan ganas de pronto de decirle a Morena de muchas cosas que me han llegado, que me han contado, de las amistades y etcétera. Sí, como decirle, pues no son modos, ¿no? Y en la forma también está el fondo. Vale la pena pensar las selecciones que se están haciendo de ciertos personajes, unos más impresentables que otros, unos que de pronto la gente piensa que son impresentables, pero no necesariamente, ¿no? Otros que hay que como que aclarar el pedigrí, es decir, tal personaje venía del PRI, pero no es impresentable, güey, tal personaje venía del PAN, pero no es impresentable, tal personaje venía de Morena, pero sí es impresentable, etcétera. Es decir, tenemos que complejizar la visión. Ojalá le fuéramos dedicando buen tiempo, Julio, en cuanto los nombres estén firmes, como pues a ir analizando, ahora sí que circunscripción por circunscripción, de todos los partidos, para que la gente tenga información, pero de todas las personas, no solamente como de las que más figuran, que son los candidatos a alcaldías, a gobiernos locales, evidentemente la presidencia y el gobierno de la Ciudad de México, que pues esos dos son muy brillantes. Pero que le fuéramos dedicando buen tiempo a los claroscuros, ¿no? Pues para ir hablando de quiénes son esas personas y que la gente vaya teniendo información. Bien, gracias. Vamos a preguntarle a Horacio Franco cómo va su fluctuación entre el dibujo, la pintura del hombre atribulado, el que está detrás de él en este momento, y el otro que estaba gozoso por otras circunstancias, pero ¿cómo va la atribulación por los asuntos de las listas electorales de Morena, Horacio? Pues mira, en unos lados, en unas partes así, totalmente así como el Jonás, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo tenía la esperanza de que el Fisgón se fuera a quedar, obviamente ya dijo que no, Jesús Ramírez Cuevas también. Lástima, pero yo creo que aquí lo más importante es que no se sigan colando más nombres infaustos en la cuestión de oportunismo político, ¿no? Mucho se critica también la inclusión de Javier Corral, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí lo más importante es que Morena no se deslinde jamás de sus principios y de su cometido, para qué fue creado y cómo. O sea, yo entiendo que hay gente como la misma Paula Migoya, les digo, ven esa entrevista que le hizo Hernán Gómez, en un momento dado ve la luz así, o sea, ahora sí que se vuelve buena, no es que se vuelvan buenas porque eran malas, estaban desinformadas. Esta gente está muy desinformada y está muy, en un momento dado está muy manipulada por sus mismos intereses. Yo siempre he dicho que toda la gente que más virulenta es contra la 4T y contra Morena, no es que no sepa lo bueno que ha hecho López Obrador en su sexenio, no es que sepa en su interior que este país está cambiando y la revolución de las conciencias sí se está haciendo presente, pero son tales sus intereses económicos o racistas o clasistas que no se dan cuenta de que para vivir en un país como los que ellos sueñan con vivir, como Dinamarca o Noruega, pues que se vayan a Noruega o se vayan a Dinamarca, porque aquí tenemos un país con unas diferencias sociales tremendas. Entonces, estos principios que ha promulgado Morena de la repartición de la riqueza que ha hecho López Obrador y que sigue Claudia Sheinbaum también enunciando, no se deben perder. Nada más, esté quien esté. Y vemos en la oposición, al otro lado de la pantalla, vemos a la oposición
con unos cuadros verdaderamente lamentables, terribles, y se quedan en lo mismo, se quedan igual. Hoy en la conferencia de prensa matutina de Xochitl Gálvez está en las mismas diciendo lo mismo, esto de nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Dices, bueno, pero pues los que estuvieron por encima de la ley fueron siempre ellos, y los que hicieron leyes para joder y para fastidiar al pueblo fueron ellos en los sexenios pasados. Entonces, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Imagínense que con el artículo de The New York Times, López Obrador les va a contestar y les va a dar realmente por su lado y les va a decir, no, sí, investiguen. Sería someter. Y una de las cosas que Morena tiene que hacer bien, y Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, tiene que hacer el siguiente sexenio, es seguir enarbolando la misma dignidad que ha enarbolado López Obrador para con México en frente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué piensan de los cuadros de Morena? Bueno, casi que en un momento dado vamos, como lo dije la semana pasada, voy a estar con la amargura de tener que votar por alguien, o no de tener que votar, finalmente yo voy a votar por quien se me dé la gana, pero si alguien no me gusta, si en alguien no confío para mi alcaldía, por ejemplo, no voy a votar por esa persona, prefiero anular mi voto. Pero la cuestión legislativa tiene que ser una cuestión más pragmática a partir de nosotros los votantes, para que finalmente quede una mayoría calificada y se puedan realmente aprobar las reformas constitucionales que está presentando López Obrador. Y todo lo demás es paja. O sea, el pueblo sí se tiene que portar muy consciente de que no tiene que votar porque no quiera, en cuanto a sean personajes que no les gustan, como obviamente el candidato a gobernador de Chiapas, que a mucha gente le teme y mucha gente habla pestes de él. No, bueno, piensen bien en quién van a votar, pero ya en la cuestión legislativa creo que tenemos que mostrarnos más pragmáticos. O sea, una cosa es las alcaldías y las gubernaturas, y otra cosa es la Cámara, la cuestión legislativa. Las cámaras deben estar de veras dominadas, aunque parezca paradójico, aunque no esté de acuerdo en lo que sería una democracia perfecta que esté por un partido, ahorita sí es urgente, porque la derecha, porque la oposición, lo único que ha hecho este sexenio es oponerse a rajatabla y a ciegas, así, y con un orgullo y un odio feroz y espantoso hacia López Obrador, a todas las reformas que propuso. Bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer frente a la necesidad de impulsar cambios desde las próximas cámaras legislativas y al mismo tiempo encontrar personajes como Alejandro Murat, que va como candidato a senador por Morena, como Erubiel Ávila, exgobernador del Estado de México, que va como candidato a diputado, según lo que se ha publicado hasta ahora, personajes como Sergio Mayer, de regreso al escenario, Manuel Espino, expresidente nacional del PAN, de ultraderecha, yunquista, todo lo que ahí implica, personajes como Víctor Hugo Lobo, Julio César Moreno, en fin, ¿qué hacer en todo? Cuauhtémoc Blanco, ¿qué hacer, Fernando? Pues sentirnos orgullosos, Julio, de la justicia social que está promoviendo Morena actualmente para figuras como Sergio Mayer, ¿no? Yo la verdad es que siento que todos los que hemos luchado durante décadas en este país, saliendo a las calles a exigir por una cantidad, por muchas luchas de muchos derechos que hemos ido consiguiendo, pues debemos sentirnos súper orgullosos de que llegue Sergio Mayer y reciba su curul así, para seguir traicionando el movimiento desde dentro, para seguir, ahora que estoy en Chapultepec, bueno, justamente Sergio Mayer era uno de los que se oponían salvajemente a este proyecto increíble que está sucediendo en Chapultepec, porque según había un subejercicio y no sé qué tanto. Subejercicio ha hecho él, que pues está bastante mamey, pero no desarrolló otras cualidades. Claro, logró ser un gran oportunista, como lo es Murat, como lo es todos estos señores Erubiel, como lo es el señor Espino, que bueno, ha pasado por muchos partidos y sabe lo que es cambiarse la camiseta, y gente que ya estaba y que era bastante incómoda, como Manuel Velasco, ¿no? Yo recuerdo cuando voy a Chiapas que mis amigos me dicen, perdónanos por no poder compartir el entusiasmo que sienten los chilangos por la 4T, pero aquí en Chiapas, pues la 4T llegó gracias a Manuelito Velasco y su pequeño grupo que tiene bastante historial negro allá en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un tiempo en que tenemos que tragar camote democráticamente, y yo sí lo puedo decir porque si bien votaré por Morena en muchos de los casos y aspiro a que continúe el proyecto político de la 4T, sí puedo decir
que no me gusta en absoluto este chapulinismo y esta traición que quizás pues de momento a Mario Delgado le va a resultar en muchos triunfos electorales, pero de verdad pensemos al mediano y al futuro, porque si no, pareciera que Morena en este momento está tomando más lecciones de Movimiento Ciudadano que de cualquier otro movimiento político, ¿no? Y está gacho que lo que se ha ganado con tanto esfuerzo y después de tantos años de lucha, pues lo entreguemos así como si nada a aquellos contra los que estábamos peleando.